Dios le bendiga en este nuevo día. Que la gracia, la paz y la misericordia del Señor sea sobre cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y le seguimos dando gracias a Dios porque estamos vivos. Porque nos da la oportunidad de seguir oyendo la palabra de Dios y escudriñándola. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de los Hechos. Ya hemos leído y estamos hablando de Cornelio estos días. Hoy vamos a hacer el remate de lo que una persona debe oír para ser salvo. Así que vamos a leer en el capítulo 10, en el versículo 42, y dice que así la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en otras lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondiendo Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, y entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Le damos gracias a Dios porque aquí encontramos la última cosa que una persona debe oír para ser salvo. Hablamos en el programa pasado de que Dios había puesto a Jesús por juez de vivos y de muertos. Dice que de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Nosotros al ver las escrituras, la mejor manera de conocer a Jesús es a través de las escrituras. Él mismo lo dijo, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Recuerde que no es solamente que nos debe parecer, debemos estar seguros de eso, no que nos pase como a los judíos, que tal vez nos parece simplemente, pero no estamos convencidos. Es necesario que usted conozca a Jesús como lo dicen las Escrituras. Recuerde que en Jesús se cumplieron todas las Escrituras y Jesús cumplió con las Escrituras. Hay cosas muy importantes de lo que Dios hizo para cumplir las Escrituras. Y las Escrituras se cumplieron en Jesús. Por ejemplo, nosotros sabemos que la Virgen María y José vivían en Nazaret. De hecho, el ángel se le apareció a María en Nazaret. Allí, y nosotros vemos que allí creció el vientre de María y también crecía al mismo tiempo Jesús, el embrión de Jesús, hasta que fue formado completamente. Pablo dice que Dios lo hizo, y tu embrión vieron mis ojos, dice la Escritura hablando acerca de Jesús. Pero en los días de que ya estaba de 8 meses y medio, no sabemos exactamente, vino la orden del emperador de Roma para que toda persona fuera empadronada en su lugar de nacimiento. Es la única vez en la historia que algún rey o presidente se le ocurre semejante cosa, que la gente donde haya nacido allá tiene que irse a empadronar o a censar. Pero Dios movió todo el imperio romano para que así María y José se desplazaran hasta Belén de Judea para que allí naciera y se cumpliera el nacimiento del Señor Jesús. Así que Jesús nació en Belén de Judea, como lo dice en Miqueas 5:2. Belén Éfrata, tú pequeña entre los pueblos de Israel, serás llamado grande. Allí donde también Belén significa la casa del pan. Y Jesús por eso se le llamó el pan que descendió también del cielo, para que se cumplieran en Jesús las Escrituras. También Jesús nació en un pesebre, no porque era pobre y para mostrarnos la humildad de Jesús, sino porque no había lugar en el mesón, pero sobre todo para que en Jesús se cumplieran las Escrituras, porque el pan
el maná caía era de noche y no de día, por eso Jesús nació en las horas de la noche. También Jesús nació en el pesebre para que fuera el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero que quita el pecado, dijo Juan, y también el Cordero Pascual, el Cordero del sacrificio, la víctima. Por eso Jesús nació en un pesebre. Y así, si uno mira las escrituras, se cumplieron en Jesús, como dice aquí en el versículo que acabamos de leer. Dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. En Jesús se cumplió hasta lo más mínimo de las cosas que se tenían que cumplir. Aún nosotros a veces leemos en las escrituras que Jesús dijo, tengo sed. Realmente tenía sed porque Jesús no es mentiroso. Pero más que todo lo dijo para que le dieran a beber. Dice que en su sed le dieron a beber vinagre y también mirra y le dieron a comer hiel, como dicen las escrituras, para que las escrituras se cumplieran. No tenía que decir tengo sed, sino que debían darle de beber y comer eso, para que las escrituras se cumplieran en Jesús. Así la escritura dice que Jesús vivió conforme a las escrituras, murió conforme a las escrituras y que Dios lo resucitó de los muertos conforme a las escrituras. Podemos decir que el Salmo 22, la mayoría de este salmo, todo lo que tiene concerniente a Jesús se cumplió. Que sus vestidos fueran echados a suerte, repartidos, que muriera entre ladrones, como lo dicen las escrituras también, que su sepultura fuera con los ricos. Todo esto se cumplió en Jesús. Así que no cabe duda de que Jesús es el Salvador del mundo. Y también dice que era un profeta como Moisés, y el que no oiga a este profeta será arraigado del pueblo. Todas las profecías que estaban acerca del hombre Jesús se cumplieron. Que nacería de una virgen, nació de la Virgen María. Todo, absolutamente todo se cumplió en Jesús. Pero dice la escritura que Él es el que Dios ha puesto para ser salvador de todos. Aquí dice que los que en Él creyen recibirán perdón de pecados por su nombre. Hay dos cosas que son muy importantes cuando la gente cree en Jesús. La primera es que la gente cree en aquel que sana a los enfermos, que resucita a los muertos, que echa fuera a los demonios, que da vista a los ciegos, que sana a leprosos, que levanta a los paralíticos, y todas esas cosas que hoy se predican es cierto. Jesús lo hace y lo seguirá haciendo, porque la Biblia dice que en su nombre haremos todas estas cosas, y el que dice que Él es nuestro sanador, que por su llaga nosotros fuimos sanados. Pero hay una diferencia muy grande en creer en esa persona que hace los milagros y todo esto. Se puede creer en la persona. Pero en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, habla de unas personas que habían creído en Jesús. Pero dice, si queréis ser verdaderamente mis discípulos, el verdadero discípulo no solamente cree en la persona como tal, sino que le cree a Jesús. Es necesario que usted le crea a Jesús como la verdad. Él todo lo que dijo, no lo dijo por su propia cuenta, sino lo que oyó del Padre, eso hablo. Así como lo oyó del Padre, así mismo Él lo habló. Por eso es que en Jesús se puede decir que Él es la autoridad y Él es el autor de la verdad. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Si usted no cree en Jesús como lo que Él dijo, pues no hay nada que hacerle. Es necesario que usted no solamente crea en la persona, sino en lo que Él dijo para ser salvo. Él es una de las personas que más habló de la necesidad de escapar del infierno. También Él dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. También dijo, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Todas estas cosas lo dijo Jesús. Y también dijo Jesús que el que en Él cree nunca jamás será avergonzado. Así que está la puerta abierta, pero la recomendación y una de las cosas que Jesús dijo es que si no nos arrepentimos y nos convertimos, todos pereceremos igualmente. Aunque hay veces las expresiones de Jesús eran bastante duras, como generación de víboras,
y cosas semejantes a estas, pero era para que la gente se vuelva de todo corazón a Dios. Así que Jesús nos está esperando. En Él se cumplieron las Escrituras y Jesús cumplió con todas las Escrituras para que creamos en Él y tengamos vida. Dice que por medio de Él recibiremos el perdón de nuestros pecados, porque por gracia somos salvos por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Jesús ya pagó lo que tú debías pagar. El castigo que tú merecías, Jesús ya lo llevó. Por eso Jesús es el buen pastor, porque ha dado su vida por las ovejas. Para que tú no sufras el castigo eterno, Jesús ya llevó y sufrió el castigo que nosotros merecíamos para hacerte libre y libre de una vez y para siempre. Por eso Él dijo, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús vino para darnos vida, para rescatar y salvar lo que se había perdido. Ya Jesús lo hizo. Por gracia podemos ser salvos. Ya no hay mucho que usted pueda hacer. Es necesario que usted oiga, si ya se ha convertido y se ha arrepentido, oiga estas palabras para ser salvo. Lea las Escrituras y créalo lo que ha oído esta semana y será salvo, como lo dicen las Escrituras. Cornelio, al oír esto, fue salvo. Aquí la Biblia dice que que aún mientras Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y también eso maravilló a los judíos porque creían que la salvación era exclusivamente para los judíos. Pero Jesús no vino a salvar a los judíos. Dice la Biblia que vino a salvarnos a todos. Creo que ha sido una semana muy buena para oír esta palabra. Creo que hemos oído lo que una persona necesita para ser salvo después de haberse arrepentido. Vamos a orar y darle gracias a Dios por esta semana, por lo que hemos podido oír. Si usted cree de todo corazón, le cree a Dios que la palabra de Dios es verdad y la pone en su corazón, será salvo. Eterno Dios y Padre, te doy gracias por esta palabra, por Cornelio, por todo lo que dijo Pedro, porque lo hemos estado estudiando esta semana y creemos que es así como lo dice tu palabra, que Dios envió a su Hijo para que nosotros tuviéramos remisión y el perdón de nuestros pecados a través de la sangre preciosa de Jesús. Te pido que nos perdones, que nos salves a través de tu Hijo Jesús, que Jesús eche nuestros pecados a lo profundo del mar a través de su muerte. Creemos que Jesús, Dios lo envió para que nosotros no vayamos a el infierno. Señor, ten misericordia de nosotros y sálvanos de tan grande muerte. Sálvanos del infierno, por favor, y haznos una nueva criatura. En el nombre de Jesús te lo pedimos con acción de gracias. Amén y amén. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros en este programa y esperamos que nos sigan acompañando con la ayuda del Señor. Dios quiere lo mejor para usted. Recíbalo de parte de Dios. Dios no quiere que usted se pierda. Jesús vino a buscar y a rescatar todo lo que se ha perdido. Que la gracia, la paz y la misericordia del Señor sea sobre usted y que nunca su fe falte. En el nombre de Jesús, Dios les bendiga.